Pues parece que el Betis tiene ya su cuarto central, al menos cerrado. Al parecer, Valentín Gómez va a ser futbolista del Betis casi a todos los efectos, con un acuerdo ya previsiblemente cerrado este sábado. Y vamos a ver, ¿no? No se ha confirmado el fichaje porque hay un punto muy importante que hablaremos ahora en el vídeo, y es que el reconocimiento médico es vital para que se apruebe este fichaje, que por cierto, central joven argentino de 22 años y que es capitán en Vélez, que es un tema importante internacional con categorías inferiores de Argentina. Pero el kit de la cuestión o lo principal es que ha habido varios fichajes, porque es un jugador con mucho potencial, que se han echado para atrás por un problema de rodilla. Por tanto, hombre, el Betis sabe esto ya de antemano, lo sabe de sobra, entonces quizá no le da la importancia que le han dado otros clubes que han sido previsores, pero sin duda el reconocimiento médico seguramente marque o no el fichaje de este jugador por el Betis. Antes de nada, suscríbete si ves los vídeos, agradecido de que veas el canal, cada vez somos más y muy contento por ello. Vamos con el vídeo. Bueno, pues sí, Valentín Gómez, saltó un poco la noticia de repente, la verdad, después de que hay muchos fichajes que llegan con rumores, pues este no fue uno de ellos, ¿no? De repente, prácticamente el Betis había fichado a Valentín Gómez, como pasó un poco, ¿no? Con Gonzalo Petit, trabajo en los despachos de los dirigentes del Betis. Y bueno, vamos a descubrir un poco, ¿no? Primero quién es Valentín Gómez, que es un central, como digo, argentino y central zurdo. Importante, ahora mismo los centrales zurdos, bueno, en general siempre los centrales zurdos son más cotizados. ¿Por qué? Porque si tú juegas con dos centrales, el esquema habitual es con 4 defensas, 2 centrales. Si tú juegas con 2 centrales derechos, diestros, pues la salida de balón a veces es más complicada para el que está en la parte izquierda, ¿no? Porque al final siempre se va a orientar para ahí, ¿no? Entonces lo ideal es jugar con un central al pie derecho y un central al pie izquierdo. Marc Bartra y Diego Llorente son diestros y Nathan es zurdo, ¿no? Entonces viene a complementar muy bien eso de 2 centrales diestros, 2 centrales zurdos, aunque yo creo que los titulares, viene para ser cuarto central. Pero los titulares para mí van a ser Bartra Llorente y en algunos momentos Nathan. Creo que habrá bastante rotación también ahí por competiciones. Vamos a ver cuál es lo que juega Valentín Gómez o no, que creo que es un jugador que viene sobre todo a desarrollarse y que ha llamado mucho, ¿no?, la atención del Betis y de varios equipos, pero ha llamado la atención primero porque es capitán ya, con lo joven que es, con 22 años, lo cual dice mucho. Y según he podido ver, pues tiene una personalidad muy fuerte, muy buena actitud en el campo y es el típico, podríamos decir, líder natural, ¿no? Lo han llegado a decir como entrenadores como Ricardo Gareca. Y bueno, parece, ¿no?, el típico jugador argentino, central argentino, que tiene raza, que tiene tal, pero además tiene muy buen juego con los pies, o sea, tiene buena salida de pelota, buena lectura táctica y un juego aéreo bastante bueno también, ¿no? En el vestuario, aquí tengo un dato, le apodaron el patrón silencioso por su carácter maduro y liderazgo sobrio. O sea, típico joven que ya es maduro, ¿no? Que actúa como un veterano de 30 años, pero que es joven, ¿no? Eso sorprende al final. Entonces, está muy bien. El Betis paga 6 millones por este jugador. Que bueno, que puede parecer caro, puede parecer barato. A mí me parece precio de mercado interesante por un jugador de esa juventud. No obstante, vamos a ver, ¿no?, esos 6 millones. Yo creo que es interesante ficharlo por... creo que es menos de 6 millones, creo que es 5,5, etcétera. Pero es el típico jugador que creo que si te sale bien, o sea, puede ser... primero puede ser un gran central, recordemos, internacional sub-20 con Argentina, donde incluso capitaneó. Puede generar una venta de 10-15 millones para mí fácil, ¿no? Un Chadi Riaz, por ejemplo, pongamos, que por necesidades tiene que jugar y de repente demuestra que es la leche, que es joven y le ficha un equipo inglés. O sea, eso podría ser mucho. Yo creo que muchos de los fichajes del Betis de gente joven van un poco en este hilo, ¿no? En poder sacar un poco luego beneficio, siendo el cuarto central. Y que destaque, ¿no? Que destaque a lo mejor en algún partido que juegue en Liga, etcétera. Pero sobre todo
jugador que desde muy pequeño está jugando en Vélez y ha llegado a ser capitán muy pronto, lo cual es muy bueno. Problema un poco de todo esto, ¿no? El tema es la lesión que tiene. Vamos a profundizar un poco en la lesión que digamos que ya arruinó varios fichajes que tenían, ¿no? Transferencia al Citigroup Palermo, en julio de 2024. Se detectó un problema en la rodilla y en el reconocimiento médico en Italia. Y el acuerdo se rompió por eso, real. O sea, no pasa la revisión médica, que esto no pasa mucho, pero pasa algunas veces, ¿no? Y no pasó, ¿no? En ese momento tenía 19 años y el acuerdo se truncó, ¿vale? De un jugador que tú le ves jugar y pinta muy bien, pero que, como digo, muchos equipos no se van a atrever con esto, ¿no? Posible fichaje con Cruzeiro en enero de 2025 por unos 8 o 10 millones, llegó el acuerdo, ojo, y finalmente se trunca otra vez por las pruebas médicas y luego incluso hubo cerca de fichar por el Udinese, pero en torno a los 8,5 millones, un problema también en este caso se supone que por el pago arruinó el pase del jugador, ¿no? Aunque yo creo que la lesión seguramente también influyó, pero ya, punto número 1, estamos viendo que 8 o 10 millones estaba el jugador, o sea, por 5,5 es una buena operación, asumiendo el riesgo, vamos a ver el reconocimiento, asumiendo el riesgo, sabe el Vélez que para venderlo va a tenerlo que vender más barato por ese problema de rodilla que tiene, y el Betis aprovecha esa situación, o sea, a mí me parece buenas jugadas con cierto riesgo, pero bueno, lo que está claro es que la lesión, que vamos a entrar en ella, la lesión es una meniscopatía crónica en la rodilla izquierda, básicamente una lesión que arrastra desde juveniles en el menisco, que se mantiene como dormida, digamos, por decir, ¿no? No afecta a su rendimiento porque el jugador juega normal, ese es el tema, ¿no? No se ha perdido partidos por esta lesión, importante, no se ha perdido partidos. Esto es algo que los médicos identifican cuando hacen una resonancia y esa meniscopatía sale, ¿no? Clínicamente tiene manifestación, pero él juega sin dolor ni inflamación, o eso es lo que él dice, ¿no? 0 partidos perdidos por esta lesión, importante, pero a la hora de la verdad, pues muchos equipos no quieren arriesgarse con eso, porque sabemos cómo son las lesiones de rodilla y sabemos lo que es, ¿no? Pero la realidad es esa, que el jugador, no tiene dolencias, no requiere tratamiento quirúrgico, no hay recaídas, no hay nada. ¿Qué pasa? Que esto a lo mejor en un jugador ya de 27, 28 años, pues a lo mejor empieza a haber un problema, porque es cierto que el problema está ahí, pero no hay impacto. Cuando hagan el análisis, el Betis ya sabe esto, está meniscopática, ¿no? Supongo que ya los médicos valorarán qué punto, qué grado de desarrollo lo tiene o no, o cómo es, ¿no? Pero es una anomalía crónica que no se le va a ir, digamos, y está ahí, pero que no le está afectando con datos, ¿no? Porque ha jugado todo, repito. Y pues por todo lo demás parece un gran fichaje del fútbol sudamericano, parece un gran fichaje. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Estamos pendientes, ¿no? El acuerdo está cerrado, digamos, con un preacuerdo o algo así, ¿vale? Desde el sábado, pero lo que falta es, seguramente, hay una cláusula, una condición que el reconocimiento médico se puede echar para atrás como cualquier acuerdo, ¿vale? Pero la proyección de este central es real, ¿vale? Al hilo de esto me gustaría entrar con un tema también de opinión, ¿vale? Con Nobel Mendy, que para hablar de Nobel Mendy hay que decir que Betis y PSV, otro fichaje que se está truncando mucho y se han dado 15 días de límite para ver si se cierra o no. Parece que se ha atascado, no sé muy bien el motivo, pero los neerlandeses pagarían 4 o 5 millones por el 80% del jugador y vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí para mí hay un tema clave en todo esto, ¿no? Para mí el tema es, has vendido a Nobel Mendy o lo vas a vender previsiblemente por 4,5 millones y vas a traerte a un jugador del fútbol sudamericano por 6, con problemas crónicos de rodilla.
¿Es una operación buena? ¿No es una operación buena? Claro, a mí me genera dudas. Primero, ¿por qué? Porque entiendo que Nobel Mendy es un jugador, bueno, que ha demostrado que puede ser un gran central, ¿eh? Yo lo creo realmente. No hay problemas de lesiones. Es más joven y no va a dejar tanta caja. O sea, eso me parece un tema fundamental, ¿no? Entonces, ¿por qué has vendido a Nobel Mendy para traer a este jugador o para tener que traer a un cuarto central, pues como loco, ¿no? Porque a mí me encajaría un central libre, un central veterano como cuarto central, pero estás trayendo un central que ya te vas a dejar 6 millones con problemas de rodilla y con vistas a revalorizarlo, que eso lo entiendo, ¿no? Pero no me parece el movimiento más adecuado, ¿no? Nobel Mendy, hombre de cantera, hombre que ha demostrado mucho, un perfil de central muy bueno, y le dejas marchar cuando creo que Nobel Mendy con minutos de verdad podría valer mucho más de esos 4,5 o 6 millones, pues 4,5 por el 80% del jugador. Pero de verdad creo que Nobel Mendy tiene una proyección tremenda, ya solo por físico, por envergadura, por todo, a las órdenes de Pellegrini. Me parecía el año de Nobel Mendy dar salto como cuarto central. O sea, me parece ya como del primer equipo, ¿no? Pero otra vez volvemos a lo mismo. La apuesta de la cantera por el Betis es preocupante, ¿no? El Betis vender cantera y tener que fichar jugadores como para venderlos. Al final yo creo que no diferencia casi ya entre cantera o no cantera, ¿no? Yo creo que es un tema moral que habría que revisarse. Si los jugadores de cantera habría que cuidarlos un poco más. Es otro tema, pero la cuestión es esta, ¿no? Vendes a Nobel Mendy por 4,5, traes a Valentín Gómez por 6 millones, por más, cuando ya el rendimiento de Nobel Mendy parecía bueno. Supongo que el Betis igual no creía tanto en Nobel Mendy, punto número 1. Yo creo que ha demostrado mucho, a mí me gusta. Pero por algún motivo no creen en él y han tenido que ir a traer otro central que no tiene experiencia en el fútbol europeo, que se tiene que adaptar a España, y todo esto también de los jugadores sudamericanos, que estamos hablando de que es verdad que un argentino seguramente se adapte relativamente bien a España, por idioma, cultura relativamente parecido, pero me sigue pareciendo sorprendente estos movimientos de la directiva apostando por un jugador nuevo con todo el periodo de adaptación cuando tienes uno en casa de un perfil relativamente parecido, central joven, con potencial y con cierta experiencia, ¿no? Curioso, vamos a ver qué pasa cuando se apruebe el reconocimiento y bueno, pues si al final se termina haciendo, pues bienvenido Valentín Gómez y Nobel Mendy, pues a la espera de que se concrete con el tema con el PSV, pero como digo, replantearnos un poco seguramente el tema de la cantera y el tema de por qué estamos haciendo esta operación cuando creo que no era necesaria a ningún efecto. Muchas gracias.